Hola a todos, en este video vamos a revisar la estructura básica de un árbol B, principalmente su nodo y cómo insertar valores en dicha estructura. Recordemos que un árbol B tiene un atributo llamado grado mínimo y que se designa como T. En este caso particular vamos a trabajar con T es igual a 3 y por lo tanto eso indica que cada nodo de nuestro árbol va a tener 2t hijos, o sea, 2 por 3, 6, y 2t menos una clave, o sea que va a tener 3 por 2, 6, menos 1, 5. O sea, cada nodo va a poder almacenar un máximo de 5 valores. Para comprobar que nuestra estructura esté funcionando correctamente, he diseñado este pequeño main donde tenemos un arreglo de valores, el 20, el 10, el 50, el 30 y el 40, y los iremos insertando uno a uno. Recordemos que vamos a tener un máximo de 5 valores en cada nodo y por lo tanto al insertar estos valores vamos a tener el nodo de nuestra raíz completamente lleno. Recordemos que una particularidad del árbol B es que los valores de un nodo en particular se van almacenando de menor a mayor. Luego vamos a hacer la inserción de un nuevo valor, que en este caso es el 60, y como nuestro nodo está lleno, vamos a tener que hacer una división de nuestro nodo para tener dos hijos nuevos y redistribuir nuestros valores. Si nosotros ejecutamos nuestro programa, vamos a ver lo siguiente. Lo primero obviamente es el mensaje de que nuestros valores están siendo insertados y luego tenemos el estado del árbol B que nos muestra el contenido de su estructura. En este caso solamente vamos a tener un nodo y por lo tanto muestra el 10, el 20, el 30, el 40 y el valor 50 en el nodo raíz. Como habíamos mencionado, una vez que insertamos el valor 60, se necesita hacer una división de nuestro nodo y por lo tanto nos quedaría el nodo padre, que es el 30, luego tendríamos su primer hijo, que sería el 10 y el 20, y posteriormente su segundo hijo sería el 40, el 50 y finalmente el 60. Ahora pasemos a revisar la estructura de nuestro árbol B. Como todas las estructuras de tipo árbol, nosotros tenemos un atributo llamado root, que es de tipo, en este caso, nodo árbol B. Y, por supuesto, por la particularidad de nuestra estructura, tenemos el atributo t, que es nuestro grado mínimo. Para poder construir nuestro objeto, nosotros necesitamos que nos envíen el grado mínimo para poder asignarlo al objeto y posteriormente hacer la inicialización de nuestro atributo root. Ahora veamos la estructura de nuestro nodo árbol B. Recordemos que nuestro nodo tiene varios hijos y varios valores que se pueden almacenar en dicho nodo. Por lo tanto, una forma de implementarlo sería de la siguiente manera. Nosotros tenemos un atributo n, que es de tipo numérico, y que nos indicará la cantidad de claves o de valores que están almacenados en el nodo. Luego tenemos un atributo de tipo booleano llamado leaf, que nos indica si es que el nodo es de tipo hoja o si es un nodo interno. Esto es importante ya que en esta estructura solamente nosotros podemos hacer inserciones en los nodos hojas y por lo tanto nosotros tenemos que ir comprobando si es que es posible hacer la inserción o no. Y una forma rápida de revisar el tipo de nodo que estamos visitando es mediante este atributo. Luego
como nosotros sabemos que podemos almacenar una cantidad definida de valores, tenemos por lo tanto un arreglo llamado key y que va a ser de tipo numérico. Y finalmente tenemos un arreglo llamado child donde vamos a guardar el enlace o el puntero de los hijos y que es de tipo nodo árbol B. Cuando nosotros construimos nuestro nodo, por supuesto recibimos nuestro grado mínimo o el atributo t y vamos dando valores a nuestros atributos del objeto. En este caso, por supuesto, el nodo se crea vacío, por lo tanto n va a ser igual a 0. Nuestro primer nodo va a corresponder siempre a una hoja. El arreglo de claves, como ya habíamos mencionado anteriormente, va a ser 2 por t menos 1. Y finalmente el arreglo de hijos va a ser 2 por t. Ahora revisemos el método insertar. Por supuesto, nuestro método insertar tiene o recibe un atributo llamado key, que obviamente es el valor que nosotros queremos insertar. Luego hacemos una copia de root en la variable r y tenemos que hacer una pequeña comprobación. Si r.n, recordemos que n es la cantidad de valores que están almacenados en el nodo, es igual a 2 por t menos 1, significa que el nodo está lleno y por lo tanto nosotros tenemos que dividirlo. Si no es así, nosotros podemos hacer la inserción directamente con el método nonFullInsert, que envía el nodo R y por supuesto el valor. Veamos este caso antes de revisar el anterior. En este método tenemos dos partes. Como ya hemos mencionado, solamente podemos hacer la inserción de un valor cuando el nodo es de tipo hoja y por lo tanto lo primero que nosotros hacemos es, mediante un if, comprobamos si es que el nodo que recibimos, que es x, corresponde a una hoja. Si es que está en true, significa que es una hoja y por lo tanto podemos ingresar y hacer la inserción. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Recordemos que la inserción de un valor dentro del nodo tiene que ser ordenado de menor a mayor. Por lo tanto, nosotros en una variable de tipo numérica llamada i vamos a darle el valor de la cantidad de valores o de claves que tiene nuestro nodo actual. Luego tenemos que buscar la posición donde hacer la inserción y por lo tanto vamos de atrás hacia adelante desplazando los valores que son mayores al valor que yo quiero insertar. Por lo tanto, si la clave es menor a el último valor que ya existe en el nodo, nosotros vamos a hacer un desplazamiento, obviamente para hacerle el espacio al nuevo valor, y hacemos un decremento de la variable i. Esto lo hacemos hasta que i sea mayor o igual a 1. Y lo hacemos de esa forma, ya que si entra en el ciclo va a decrementarlo, va a darnos la posición 0 y eso sería correcto. Si lo hiciéramos hasta la posición 0, entraría en el ciclo y nos daría un valor negativo. En este caso, una vez que utilizáramos dicho índice, nos diría que dicha posición no existe. Recordemos que el arreglo empieza del 0 en adelante. Entonces, una vez que nosotros encontramos la posición donde nosotros queremos hacer la inserción, dicha posición va a estar dada por el atributo i. Por lo tanto, nos queda solamente insertar el valor en dicha posición y por supuesto incrementar el valor de n, que es la cantidad de elementos que posee el nodo. Y con eso ya hacemos la inserción. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos hacer la inserción mediante este método y x no es hoja? Significa que nosotros tenemos que buscar la posición correcta del hijo donde nosotros queremos hacer la inserción del nodo. Y por lo tanto, creamos una variable j que empieza en 0 y luego
empieza a incrementar su posición hasta encontrar el hijo correcto. Y eso lo sabemos porque va a iterar mientras la clave o key sea mayor al valor que está en la posición J. Obviamente empieza con J igual a 0 y va a revisando sucesivamente en la posición 1, a la 2, a la 3, etc. Hasta llegar a la última posición o simplemente hasta que encontremos que la clave no sea mayor, ¿cierto?, de que nuestro elemento revisado. Con eso vamos a tener la posición del hijo correcto en J y finalmente nosotros hacemos una pequeña comprobación. Si el hijo donde nosotros queremos hacer la inserción ya está lleno, recordemos que 2 por t menos 1 es la cantidad de valores máximos que nosotros podemos tener en el nodo, y preguntamos si el hijo en la posición J de X, la cantidad de valores es igual a su máximo, significa que ya está lleno y por lo tanto nosotros tenemos que hacer una división del nodo. Si nosotros hacemos una división, puede darse el caso de que exista un desplazamiento en nuestro nodo y por lo tanto nosotros tenemos que comprobar que la clave sea mayor a x.key en la posición J. Si es así, significa que ocurrió un pequeño desplazamiento y nosotros tenemos que incrementar la posición de J para finalmente hacer la llamada recursiva a non-full-insert, pasándole el hijo correcto, que está en la posición J de X, y hacemos la inserción de key. Luego el proceso se vuelve a repetir y obviamente solamente lo vamos a insertar una vez que el nodo que nosotros estemos visitando sea de tipo hoja. Ahora revisemos la parte que nos había quedado pendiente en el método insertar. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos hacer la inserción cuando el nodo ya está lleno? Lo que nosotros tenemos que hacer es crear un nodo, en este caso lo estamos llamando S, un pequeño nodo temporal, y estamos reemplazando el valor de nuestra raíz con dicho nodo. Por lo tanto, el puntero de nuestra raíz va a ser S. Recordemos que la raíz no la hemos perdido, solamente está almacenada en nuestra variable llamada R. También nuestro nodo S no va a ser de tipo hoja, su cantidad de elementos va a ser igual a 0, y acá tenemos la particularidad de que el primer hijo de S va a corresponder a todo lo que existe en la raíz, en este caso en R. Finalmente decimos que hay que hacer una división mediante el método split y le pasamos S, la posición, y R, que es nuestra raíz. Aquí particularmente también podríamos haber dicho, en vez de R, decir el hijo o el primer hijo, ¿cierto?, de S, pero para que se vea más bonito solamente decimos R. Recordemos que todo esto se pasa por referencia, o sea que si nosotros modificamos R, estamos modificando, ¿cierto?, el primer hijo de S. Una vez que hacemos la división, nosotros ya podemos hacer la inserción directamente en S y el proceso empieza nuevamente con el método non-full-insert. Pasemos a revisar el método split. Acá yo tengo como comentario cómo se ve nuestro nodo raíz y su primer hijo cuando nosotros hacemos el split. En este caso, si se fijan, el S que corresponde a este nodo está vacío y tenemos, ¿cierto?, nuestro primer hijo con los valores que existían en la raíz. La posición, recuerden, es 0 y finalmente tenemos R, que obviamente corresponde al primer hijo, ¿cierto?, de S.
Esto coincide con los parámetros que recibe el método split. Si se fijan, acá tenemos a x, luego tenemos la posición y finalmente tenemos nuestro nodo y que corresponde a e. Entonces, nuestro método split lo que hace es lo siguiente: crea un nodo temporal llamado z, obviamente le pasamos, ¿cierto?, nuestro grado mínimo para que se cree con las mismas características, y decimos que si es que i, recordemos que si i era nuestra raíz, era de tipo hoja, y por lo tanto copia los mismos atributos que este antiguamente poseía. Por lo tanto, z también va a ser una hoja, y la cantidad de valores que va a poseer z en este caso va a ser t-1, lo que significa que tendrá solamente dos valores. Recordemos que t en este caso particular es 3 y que va a coincidir, ¿cierto?, con los valores que nosotros debemos asignarle a nuestro nodo z. Por lo tanto, ahora copiamos los últimos valores de nuestra variable i, pero se las copiamos al inicio del nodo z. Por lo tanto, nuestro nuevo nodo z va a tener los valores 40 y 50 almacenados en su nodo. Si no es una hoja, hay que reasignar obviamente sus hijos, pero en este caso particular, como la raíz, una vez que se llenó en ese estado, todavía sí seguía siendo hoja, solamente nosotros nos saltamos esta parte por ahora. Luego lo que nosotros tenemos que hacer es reasignar la cantidad de valores que nosotros vamos a tener en nuestro nodo i. Y como ya sabemos, t es igual a 3 y por lo tanto la cantidad de elementos que vamos a contemplar va a ser 2. Si se fijan, y cuando nosotros se lo enviamos a nuestro método split, tiene los valores 10, 20, 30, 40 y 50. Pero acá yo tengo representado cómo está el estado de nuestro árbol. Recordemos que nuestra raíz sigue siendo vacía e inicialmente nosotros teníamos aquí todos nuestros valores. Los valores siguen estando ahí, pero como nosotros decimos que n solamente va a contemplar los dos valores, nosotros estamos omitiendo los tres valores siguientes. Por lo tanto, nosotros solamente decimos que existen el 10 y el 20. Luego, con un ciclo for, nosotros tenemos que hacer un desplazamiento de los hijos de x para darle espacio a nuestro nuevo nodo z, el que creamos anteriormente, si es que los tuviese. Recordemos que en este caso x no tiene valores, pero puede darse en el caso, por ejemplo, cuando nosotros llamamos al método non-full-insert, que ahí sí estamos en un nodo interno, por ejemplo, y pueden haber más nodos y por lo tanto tenemos que hacer un espacio a z para poder insertarlo correctamente. Una vez que ya tenemos dicho espacio, recordemos que en este caso no es necesario, ya que n en el nodo x es igual a 0, por lo tanto este método lo omitimos. Lo siguiente sería asignar nuestro nodo z a la posición i más 1. Por lo tanto, yo aquí lo represento como el segundo hijo de nuestro nodo root, y tendríamos el 10, el 20 en el primer hijo y el 40 y el 50 que corresponde a z, ¿cierto?, en nuestro segundo hijo. Luego, lo que nosotros tenemos que hacer, por supuesto, es reacomodar las claves. Acuérdense que aquí hicimos un reacomodo, ¿cierto?, de los hijos de x, y en concordancia también tenemos que reacomodar sus claves. Como en este caso, recordemos que x no tiene valores, también este ciclo lo omitimos. Y finalmente, lo único que nos queda por hacer, darle el valor
de la mediana, ¿cierto?, de nuestro split, que en este caso es 30, a la posición I. Fíjense en este hecho interesante. Nosotros estamos diciendo que le vamos a dar el valor que está en la posición T-1, o sea, en la posición 2 de nuestro arreglo de valores, de I. Recordemos que este nodo es I, y le estamos diciendo la posición 0, la posición 1, y como les había mencionado antes, existe dicho valor, se los estamos asignando a root, que es 30, pero como al nodo le estamos diciendo que su atributo n va a ser de valor 2, solamente va a contemplar estos dos valores y los demás los omite. Pero en definitiva siguen existiendo. Y luego cuando exista una nueva inserción, ¿cierto?, dichas posiciones se van a ir ocupando nuevamente. Por último, nos quedaría solamente hacer un incremento del contador de elementos de X. Con ello ya tenemos la división de nuestro nodo y por lo tanto nosotros volvemos a nuestro método de insertar y ahora nosotros podemos hacer la inserción con el método non-full-insert, pero ahora le pasamos S. Recordemos que ahora S va a corresponder a la raíz y le pasamos el valor a insertar.